todos de nuevo. Bienvenidos a nuestro espacio del mundo de las organizaciones, siempre con enfoque. Tal como os anuncié, hoy tenemos un nuevo capítulo que dedicaremos a la inteligencia emocional en las organizaciones. En el capítulo de hoy vamos a tratar la inteligencia emocional en las organizaciones y para ello, a priori, es bueno apuntar que las emociones que sentimos son las que componen el cómo somos y cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. De modo que podríamos definir de alguna manera que la inteligencia emocional es la habilidad de percibir, identificar, asimilar, comprender, guiar, desarrollar y canalizar estas emociones propias y las de los demás, para así podernos adaptar y interaccionar con el entorno. De esta manera es como realmente vamos a poder ir consiguiendo aquello que nos proponemos, los objetivos que tenemos y crecer emocional e intelectualmente. Comprender que la inteligencia emocional es una habilidad y que por tanto se entrena es algo que nos ha de generar muchísima ilusión, al menos personalmente, porque cuántas veces decimos yo soy negado a esto, yo es que no me doy cuenta, no es nada empático. Pues es una habilidad más y vamos a ponerle empeño y constancia y ya veremos cómo la ganancia es propia y en el entorno. Y si damos un pasito más, en ese entorno en el que desarrollamos nuestra actividad profesional día a día. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando se toma conciencia y de ahí tanto calificativo, percibir, identificar, asimilar, ya no actuamos de un modo reactivo, sino que de manera consciente optamos por cuál va a ser nuestra actitud ante los hechos, las circunstancias y nuestros propios sentimientos y emociones. Así que, para aplicar la inteligencia emocional en el trabajo, es preciso que desarrollemos un profundo autoconocimiento de cuáles son nuestras habilidades, necesidades y emociones, y entonces podremos adaptar nuestra conducta, evitando muchísimo cualquier conflicto, contradicción interna, externa con uno mismo y con el entorno. Si además nos encontramos con que desempeñamos roles directivos o de supervisión, hay que recordar que tenemos un plus de responsabilidad a la hora de modular las emociones, porque desde luego, como algunos han dicho, un buen líder está al servicio de su equipo y no al revés. Y veremos la importancia de esto un poquito más tarde. Pero ahora vamos a ceñirnos a cómo vamos a regular esas emociones y la capacidad que tenemos para hacerlo. Os voy a hacer pinceladas porque realmente el tema es muy extenso, pero yo creo que es un buen aperitivo de aprendizaje y consolidación de ideas y Dios quiera, de habilidades, ¿no? con nuestras ganas. Goleman nos habla de la inteligencia emocional y con un gran criterio y gran referente para todos nosotros nos hace la distinción de las competencias que son propiamente personales de las que son interpersonales o sociales. Y en estas personales hay como 3 habilidades prácticas
Una es la autoconciencia, que conlleva pues esa conciencia emocional, la autovaloración, la confianza en uno mismo. Otra es el control emocional, que sería pues esa autogestión, la confiabilidad, integridad, adaptabilidad e innovación incluso. Y por último sería la motivación, porque efectivamente uno mismo se automotiva y con ello motiva a los demás, y ello pues conlleva el logro, el compromiso, el tomar iniciativas, el ser optimistas ante las circunstancias pese a lo que sea. Y luego está esa vertiente interpersonal, que son las competencias sociales y que conllevan la empatía, que es entender el por qué los demás actúan como actúan en una situación, tomar su propia perspectiva y de la que se va a desprender pues esa comprensión, esa orientación, el aprovechar el que somos diferentes, percibimos diferentes. Y luego esas habilidades sociales, que es trabajar las relaciones con los demás, desde esa escucha activa, esa atención de cuando los demás se dirigen a nosotros y se sientan acogidos por nuestra propia escucha, y a ir estableciendo esos vínculos con el resto de compañeros profesionalmente hablando o nivel personalmente pues con nuestras amistades y familia, ¿no? Porque aunque queramos compartimentar, al hablar de inteligencia emocional, no se puede desgranar social, personal, en el sentido de nuestro entorno más íntimo, de nuestro entorno profesional, porque somos personas y tal cual ahí somos, actuamos y debemos ser coherentes y consecuentes, ¿no? Bueno, pero sin que me vaya yo avanzando, vamos a mencionar también, metiéndonos ya en materia, mejor dicho, un pequeño estudio que a mí me llama la atención porque creo que es el que ha dado algún matiz que a mí me ha llamado la atención, y es que en ese estudio que se realizó en una organización y concretamente en un departamento, que era el propio de recursos humanos, curiosamente, tras efectuar la investigación se dieron cuenta que la productividad, habiendo trabajado esa inteligencia emocional entre los miembros del departamento, se había incrementado en un 50%. Pero es que no solamente era una cuestión de la productividad en la propia organización, sino que además la capacitación de cada uno de los miembros por sí mismos se había incrementado un 70%. Y además la situación había traspasado al propio departamento en sí mismo, porque lo que los miembros del departamento estaban desprendiendo en su día a día llevó a otros departamentos a solicitar precisamente, y esto sí que no se pudo medir, pero sí que se percibió, de que había un deseo de trabajar con la Dirección de Recursos Humanos debido a compañerismo, energía positiva, el buen ambiente laboral, que todos pudieron ir observando que prevalecía en ese departamento. Entonces, eso da muchísimo que pensar y veremos que es curioso, porque durante muchos años en las organizaciones pues primaba el tema de tener un coeficiente intelectual, hablar del tema de conocimientos, que de eso hablaré un poquito más tarde, pero no se le daba el valor que ahora ya es así, después de este último año aún ha eclosionado con mayor ímpetu, que es el tema de
de las soft skills, de esas habilidades blandas, de esa inteligencia emocional que tanto valor va a tomar en el día a día, en el funcionamiento de equipos, de manera colaborativa a su rendimiento. Y cómo se afrontarán las situaciones de cambio, la gestión de los conflictos, ya incluso de una manera preventiva, porque recordad, la inteligencia emocional lo que permite es no ser reactivos, sino decidir de manera consciente qué es lo que vamos a hacer en pro de las personas y de los resultados. Me gustaría que vierais un poco el modelo de Cooper y Schwab, que es el de los 4 pilares, porque creo que es muy ejemplificador. En él en el ámbito organizacional, ya situados en nuestro tema principal, se hablan de estos 4 pilares. El conocimiento emocional en sí mismo, que hace referencia a esa capacidad de distinguir las emociones y actuar de ese modo en consecuencia. Por primera vez vamos a ver que se apela a la intuición y tanto a ese raciocinio y al modelo analítico que conlleva el propio conocimiento, ¿vale? Que de alguna manera yo considero personalmente que se retroalimentan. Luego está la aptitud emocional, la agilidad en sí misma. ¿Por qué? Porque esto es una posibilidad que tenemos todos de crear y fomentar en cuanto a habilidades, cualidades y características en nosotros mismos. De tal manera que se aprende de los errores propios y ajenos y se incrementa el entusiasmo en el trabajo y la posibilidad de enfrentarse a los retos y a las dificultades de forma satisfactoria. Luego el tercer pilar es el de la profundidad, le llaman ellos a la profundidad emocional, que es ese esfuerzo consciente y deliberado por conocer y corregir cuáles son nuestras debilidades. Porque si hacemos ese trabajo, es muchísimo más fácil y el resultado es positivo de armonizar la vida laboral y cotidiana. Y eso está vinculado pues a nuestros valores personales y a los organizativos, sin duda alguna. Y luego el cuarto pilar, y es bonito de decirlo así, es la alquimia emocional. ¿Por qué alquimia le llaman ellos, no? Porque es ese proceso de transformación de una sustancia a la que se le da poco valor, que es común a todos, a darle un valor incalculable. La inteligencia emocional en sí misma, si se manejan bien las emociones, puede lograr ese beneficio en la persona y en el resto del equipo. Así que de esta manera se van entrelazando, como veis, los temas que os he ido tratando en podcasts anteriores: equipos colaborativos, liderados transformacionales. Y de ahí quiero dar un pequeño saltito más, que es que precisamente en el mundo de las organizaciones es vital que los miembros más altos de la jerarquía se impliquen, ¿no? Y ahí quiero ir un poco más allá, porque apelamos a las soft skills de las personas a la hora de integrarse en una organización y funcionar adecuadamente en ellos, pero hay que tener muy presente a los líderes, a los directivos que nos mueven, ¿no? Había un informe que se emitió, no hace falta ahora entrar en detalle, más que quedarse en la idea de que los miembros de los departamentos pues llegaban a decir que a veces consideraban que sus directivos no llegaban a entenderlos ni se ponían en su posición, e incluso las consecuencias podían llegar a ser pues, que habían perdido el interés en su trabajo
y que no se sentían tan involucrados. Evidentemente, ahí hay que hablar de los líderes, de esas figuras que realmente mueven, Son ellos quienes tienen la visión, la gestión del cambio, la innovación. Hay que coordinar alianzas, hay que hacer que los equipos, las áreas, el funcionamiento realmente se vayan cohesionando, los roles y las funciones de cada uno de sus miembros. Y ello, desde luego, está en la clave en sí misma del liderazgo. Lograr que cada uno de los integrantes eleve la conciencia sobre el impacto en la relación con los demás y de esa manera construir mejores relaciones personales y obtener resultados más exitosos. Un ambiente de trabajo positivo está asociado a obtener resultados satisfactorios. Una de las tareas principales del líder es realmente fomentar la armonía y esa colaboración. Y no me quiero extender mucho más porque se me va el tiempo y el tema es tremendamente rico, pero sí mencionar pues, que distingamos la inteligencia emocional de la inteligencia cognitiva y que es muy validada por la gestión de personas, esa habilidad de entender la información, de imaginar las posibilidades y resolver los problemas y tomar decisiones, pero la inteligencia emocional es esa habilidad de entender esas necesidades y las emociones de las personas para gestionar y responder de manera apropiada. Así que, para ir finalizando, me gustaría mencionar específicamente la inteligencia emocional para el trabajo en equipo, consistente en que tan conscientes como entender cada uno de los integrantes el impacto que tiene sus emociones y su interacción dentro del equipo. Porque incluso nos podemos llegar a encontrar con un equipo en que los individuos sean excepcionales y expertos en sus trabajos, pero que la efectividad se quede absolutamente dañada por no saber interactuar bien entre sí. Así que, si bien fomentar este tipo de inteligencia es visto como algo que se asocia a la infancia, como habéis visto, es una habilidad más a aprender entre los adultos. Y puedo deciros que existen dinámicas de inteligencia emocional a desarrollar generalmente de manera grupal, en las que os acompaño y en la cual los resultados son tremendamente satisfactorios. Existen dinámicas en el manejo de reflexiones acerca de los errores que se llegan a producir y cómo se aprovechan por los miembros del equipo, dinámicas para mejorar el nivel de empatía, comprender ese punto de vista de los demás y también de acciones positivas entre los propios miembros de un equipo, que ello nos permite pues realmente superar momentos bajos o de presión o de demasiado estrés. Así que simplemente concluir que ser consciente de nuestras emociones y saber manejarlas es el primer requisito para poder desarrollar la inteligencia emocional. Y que esa inteligencia emocional implica la social, empatía, escucha activa, asertividad, construyendo así buenas relaciones interpersonales, generando satisfacción y beneficios, mejoras en la productividad y siempre en la disponibilidad para obtener resultados deseados con éxito. ¿Os parece? Son razones por las que la inteligencia emocional es bien importante. Así que pon en práctica lo aprendido y, por supuesto,
Esto también es inteligencia emocional. Llegados a este punto, deciros que he disfrutado nuevamente de vuestra compañía y que la próxima semana hablaremos de organizaciones competitivas y saludables. No dudéis en hacer vuestros comentarios, a los que sin duda responderé, y proponed de veras, como lo estáis haciendo, y trataremos los temas que más os gusten o que más os inquieten. Recordad cuán importante es mantener una mentalidad ágil y abierta al cambio. Se aprende y se logra. No lo dudes. Te acompaño a ello. Hasta el próximo martes.